Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Ay, buenas tardes, profesor Javier. Yo pensé que era Diego. Ah, listo, profe. Profe, ¿yo le puedo comentar un asunto en estos 4 minutos antes de que ingresen los estudiantes? Profesor, pues que estoy un poquito preocupada porque ayer mis estudiantes creo que le hicieron llegar una carta multilingüe en la que ellos también se declaran en paro. O sea, uno de los grupos de mis estudiantes se declaran en paro y como que piden una posición a multilingüe, ta, ta, ta. Algo muy similar a lo que su merced nos había contado ayer, pero por la mañana y lo de la carta de mis estudiantes pasó por la tarde. Entonces ahí me quedé como, ¿qué hago? O sea, no hay una posición fácil en en ese hecho. Entonces, sí, profe, para que porfa me dé una directiva porque ellos me dicen, o sea, ellos me escribieron por Telegram que se acogen al paro y yo me quedé ahí como, ¿ahora qué hago? Para que su merced me haga el favor y me dé como una respuesta, una orientación de qué puedo hacer yo en ese caso. Listo, sí, señor. Listo, profesor Javier. Ahí lo único es que el texto está hablando de la profe Ángela, entonces yo le digo a los chicos que es que también había tutoría de italiano en estos días. Sí, eso no es problema, profe, no se preocupe. Entonces, bueno, sí, señor.
Tranquila, profe, no se preocupe. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, profe, muy triste con toda la situación del país. Sí, está pesada la cosa. Entonces Sí, pero ahí nos toca informarnos bien, mantener todo el tiempo muy pendientes del otro, ¿no? Como generar canales de comunicación entre nosotros, cuidarnos mucho. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Entonces, chicas, les cuento. Vamos a esperar un par de minutitos más. Mientras tanto, ahí ya me pueden ver mejor. ¿Cómo están, chicas? Ahí en el chat les da la bienvenida el profesor Javier. En las horas de tutoría o las sesiones de tutoría cambian un poquito respecto a las de conversatorio. En las tutorías tenemos una duración de 1 hora, vamos más o menos hasta las 2 de la tarde, y se dan en español. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, la tutoría de la que vamos a hablar en este momento o el tema del que vamos a tratar en este momento es el tema de los artículos versus los pronombres, ¿sí? Que puede en muchas ocasiones resultar confuso cuando se aprende alemán. Así que démosle un par de minutitos a ver si de pronto alguien más ingresa. Si no ingresan, pues comenzamos nosotras. ¿Les parece bien? Ok, gracias. Sí, Entonces, por profe, ahí, está bien. ¿estás de acuerdo? Perfecto. Entonces, pues por ahí como estábamos hablando con Aleja, pues la situación está bastante delicada. Cuidarnos mucho, cuidar mucho de nuestro entorno, ¿no? Cuidar mucho de nosotros mismos, mantener bien informados. Pues en cuanto a mantener bien informados, busquen mucho también, si por ejemplo ahorita están practicando alemán, busquen los canales como la Deutsche Welle, busquen vincularse o suscribirse a diferentes medios periodísticos, tanto alemanes como suizos, como austriacos, que tengan como lengua materna el alemán. No es fácil al inicio, no es fácil al inicio, es un poquito complicado, pero eso no significa que no podamos hacer ejercicio al menos de Hörverstehen, ¿no? Al menos el ejercicio de ponernos en contacto con la parte del escucha. ¿Listo? Entonces, esa es una recomendación. Si van a informarse respecto a cualquier situación, es mejor mantener el contacto siempre con esa parte, con medios de comunicación que hablen el idioma que yo estoy estudiando. Pues que no es fácil, claro que evidentemente no es fácil, pero es algo que nos ayuda bastante. ¿Listo? Chicas, entonces comencemos. Yo les voy a compartir mi pantalla. Yo creo que Aleja se ha dado cuenta que yo tengo un hermoso y divino tablero. Acá, aplicación de Ay, dibujo. sí, profe, Lo utilizo imagínate que como me tablero. compré también uno. Exacto, entonces esta es la aplicación que Lo estoy mejor de abriendo. la vida. Ay, a mí me encanta. Yo adoro esta aplicación. Entonces, chicas, vamos No, a no, comenzar con este yo- tema, ¿no? Resulta que en muchas ocasiones tenemos este dilema entre qué es un artículo y qué es un pronombre, ¿no? Was ist Artikel, was ist Pronomen. La diferencia es básica en el sentido de que es sencilla. Un artículo siempre va a estar acompañando a un sustantivo, ¿no? En la palabra la palabra que utiliza el alemán dentro de sus conceptos de lingüística para referirse al artículo es das Begleitwort. Begleiten, also begleit, viene del verbo begleiten, que es acompañar. Entonces, la palabra que acompaña, ese va a ser el artículo. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, artículos como los que siempre aprendemos al inicio. Por ejemplo, die Trinkflasche. ¿Sí? Entonces, en ese caso, podríamos escribir algo así. Die Trinkflasche. ¿Sí? Also zum Beispiel die Trinkflasche. Ich habe hier eine. Aquí tengo una. ¿Sí? Ich habe hier eine. Die Trinkflasche ist bunt. ¿Sí?
bastante colorido. Ist bunt. Also die Trinkflasche ist, uy, estoy escribiendo hoy terrible. Ahora sí, bunt. Y vemos cómo este die que tenemos acá está acompañando a la palabra Trinkflasche, ¿cierto? De esa misma manera vamos a tener artículos en todos los casos. Cada artículo tiene una intención detrás de sí. Por ejemplo, cuando yo utilizo el die, der, das, el die en su forma plural, lo que hago es hablar de algo específico. Bestimmten Artikel, artículos determinados. No estoy hablando de una idea general, estoy hablando de un objeto específico, ¿cierto? En este caso, die Trinkflasche, ¿vale? Entonces, ahí podríamos hacer diferentes ejemplos. Die Trinkflasche ist bunt, der Kater, ich habe einen Kater, ¿ne? Der Kater ist frech, el gato es cansón, der Kater ist frech, ¿ne? Das Haus ist bequem, das Haus ist bequem, ¿ne? La casa es acogedora, es cómoda. Das Haus ist bequem. ¿Ne? Und zum Beispiel die Kolumbianer, ¿ne? Los colombianos, die Kolumbianer sind mutig. Los colombianos son valientes. Die Kolumbianer sind mutig. Cada una de las palabras die, die, das está acompañando a un sustantivo. Esa es su función. Por eso se llama Begleitwort. Nosotros llegamos hasta acá y luego comenzamos a hacer el reemplazo, Ersatzwort. Los pronombres reemplazan en algún momento para alguna, o sea, con algún objetivo definido. Pueden reemplazar a un sustantivo cuando tengo la palabra solita, o pueden reemplazar a un artículo y a un sustantivo, ¿cierto? Los pronombres lo que hacen es que esta información me la cambian por una información más cortica y más precisa, ¿cierto? Die Trinkflasche ist bunt, ¿eh? La botella es colorida. Vamos a enviarlas en diciendo unter, bajémosla un poquitico. Exacto. Also die Trinkflasche ist bunt. Ja, gut. Sie ist auch sehr praktisch. Sie ist auch sehr praktisch. También es práctica. Die Trinkflasche ist bunt. Sie ist auch sehr praktisch. ¿Eh? Con ese sí, ella, estoy refiriéndome de nuevo a la botella. No he cambiado mi sujeto, por decirlo de alguna manera. No he cambiado el protagonista de mi historia. Pero en este caso, la información no quiero que sea tan larga. ¿Qué pasa? ¿Por qué puedo utilizar este artículo sí aquí? ¿Alguna idea, chicas? ¿Por qué puedo Porque utilizar el antes sí ya me aquí? referí a la botella en la anterior frase. Exactamente. Muy bien. ¿Yura? ¿Heißt du Yurani o da Yura? No, fui yo, Aleja. Ay, es que te iluminó Yura. No me preguntes por qué. No sé si de pronto ella activó el micrófono, no sé. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Estas palabras, estos pronombres, les van a pedir a ustedes siempre un requisito. ¿Cuál es el requisito? Utilizo los pronombres, also man verbindet Pronomen,
o se utilizan los pronombres, ¿no? Man verwendet Pronomen. Wenn es schon eine klare Referenz gibt. ¿Eh? Wenn es schon eine, ich meine klare, tiene que ser una referencia que esté clara, ¿no? Que tanto para mí como para mi interlocutor o mis interlocutores, la referencia sea clara. Que yo la entiendo y no la entienden mis interlocutores, eso lleva a malos entendidos. Also, wenn es schon eine klare und vorherige, tiene que estar antes, ¿no? Yo sé que es un poco redundante, pero es bueno especificar que las referencias o la referencia se encuentra antes en el discurso. ¿Sí? Also, man verwendet Pronomen, wenn es schon eine klare und vorherige Referenz gibt. Perdón, Janice, una pregunta. Dime, Diana. Si no tuviéramos la referencia, entonces lo correcto sería es, is, auch, sea praktisch. ¿O cómo sería lo correcto ahí? Ahí, si no tuviésemos una referencia, quiere decir que esta oración no la conozco. Ok. A eso se Ninguno refiere de los con la dos. referencia. Pero Exacto. entonces, cuando usamos, por ejemplo, es? O Ah, da, bueno, listo. Entonces resulta que dentro de este mundo existe el es, ¿sí? Es una duda bastante, o sea, es una duda muy pertinente en este caso. Existe en el das y existe en el es. Y ustedes los han visto por ahí solitos. Por Sí. ejemplo, das ist richtig. Das ist richtig. ¿Sí? Oder zum Beispiel, es gibt zum Beispiel, weiß es nicht, es gibt viele ungeantwortete Fragen. ¿Sí? Hay muchas preguntas sin respuesta. Ungeantwortet, sin respuesta. Es gibt viele ungeantwortete Fragen. ¿Qué ocurre? Ustedes han visto al das, por ejemplo, das Haus, das Kind. ¿Mm? Pero el das y el es tienen un uso bastante particular como pronombre. Vamos a ese uso. Cuando yo tengo a das, lo puedo utilizar de diferentes maneras, o cuando tengo a es. No sé si conocen de pronto esta página, meindeutschbuch.de, es una página específica de gramática, pero es bastante buena. Entonces, ¿qué ocurre? Es als Personalpronomen, el es como pronombre personal se tiene que utilizar al reemplazar un nombre o un artículo y un nombre cuyo género sea neutro, ¿cierto? Comencemos desde lo básico. Por acá. Me dicen, por ejemplo, entonces que existe el Das Haus ist schön, oder das Haus ist gemütlich. Das Haus ist gemütlich, ¿cierto? Y luego puedo decir, es ist auch hell. ¿Eh? Es ist auch hell. También es clara, ¿no? Iluminada. El primer uso del es, valga la redundancia, es este, en el cual lo utilizo para reemplazar a una palabra cuyo género es neutro. Das Haus es. Yo les digo a mis estudiantes, alrededor del es hay un dilema bastante fuerte. ¿Por qué? Porque también me refiero al es cuando estoy hablando de objetos
o cuando estoy hablando de animales. Es muy común que tú digas, por ejemplo, die Trinkflasche ist bunt, es ist auch praktisch. Pero ese, desde el punto de vista de la gramática, es un uso inadecuado. ¿Por qué? Porque la palabra Trinkflasche tiene ya un género femenino y existe un pronombre para reemplazar a ese género. Sie. Lo mismo con los animales. Das ist meine Katze. Es ist super fleißig. Das ist meine Katze. Ella es mi gata. Es ist super fleißig. Uso el es o puedo encontrar que se utiliza el es porque ella es un animal, porque no es una persona. Pero desde el punto de vista de la gramática y siendo ajustados a esta regla, la palabra Katze, en este caso meine Katze, la puedo reemplazar por su correspondiente pronombre en femenino. Sí, sie ist super fleißig. Entonces, siempre que encuentren una palabra y que la quieran reemplazar, utilicen el pronombre que pertenece al género de esa palabra. Palabra neutra, pronombre neutro. Palabra femenina, pronombre femenino. Palabra masculina, pronombre masculino. Palabra plural, pronombre plural. Siempre. Y más cuando aprendo idiomas y más cuando estoy manejando, por ejemplo, el vocabulario en el alemán, que es un poco extenso. ¿Listo? Also, quitando ese uso, que es el uso básico, das Pronomen es hat viele verschiedene Funktionen. Ese pronombre es en particular tiene muchísimas funciones. Es kann entweder als Pronomen für ein einzelnes Wort, puede ser utilizado como pronombre en el ejemplo que acabamos de ver. Das Haus ist gemütlich. Es ist auch hell. Entweder Nominativ und Akkusativ. Für ein Satzteil oder gleich für einen ganzen Satz stehen. ¿Qué ocurre? El pronombre es lo puedo utilizar también para referirme no solamente a una parte, a una palabra neutra. Wie findest du das Bild? Ich finde es nicht gerade schön. No me gusta. También puedo utilizar el es para referirme a un hecho. Beispiel. Ejemplo. Die Situation in Kolumbien ist heutzutage super schwierig. Wir haben Proteste, wir haben Demonstrationen jeden Tag, es gibt gewalttätige Handlungen, und wir machen uns darum Sorgen. Luego alguno de ustedes me puede decir, es ist sehr kompliziert. Ja, Frau Castañeda, es ist sehr kompliziert. Ese es que estoy utilizando aquí se está refiriendo a todo el discurso que yo acabo de dar. Que Colombia es una situación difícil, que hay acciones violentas, que tenemos protestas, tenemos marchas todos los días. Eso lo resume el es. Ese sea complicado. Es bastante complicado. O también van a encontrar al es con una serie de verbos bastante particulares. Cuando ustedes aprenden del clima, lo ven todo el tiempo. ¿Por qué? Los verbos del clima no necesitan sujeto, pero el alemán sí. Explico. Cuando nosotros decimos en español, llueve, ¿necesitan ustedes información acerca de qué llueve? ¿Qué es lo que cae del cielo? ¿O solamente con la expresión llueve entienden qué ocurre? Pregunto. ¿Qué opinan, chicas? Solo con la expresión. Exactamente. Para nosotros llueve, truena, relampaguea, ventea. Está claro qué ocurre. No tengo que decir llueve agua para que yo sepa qué es lo que cae del cielo. En el alemán, los verbos del clima funcionan así. No necesito información adicional para saber que llueve agua. Pero sí, desde el punto de vista de la gramática, necesito un sujeto. Todos los verbos en alemán tienen sujeto.
Cuando existen verbos tan particulares como ese, el sujeto es. Es regnet, llueve. Zum Beispiel, gestern hat es sehr stark geregnet. Ayer llovió muy fuerte. Gestern hat es sehr stark geregnet. Miren que en ningún momento digo llueve agua, pero para cumplir con esa función de sujeto, tengo a es. Esos verbos se llaman verbos impersonales, verbos que no necesitan un sujeto, que con la sola acción yo ya entiendo qué pasa. Cuando ustedes ven uno de esos verbos, ahí van a encontrar al es. Todos los verbos del clima tienen es. Es nieselt, llovizna. Es regnet, llueve. Es hagelt, cae granizo o graniza. Es schneit, nieva. ¿Sí? Siempre van a tener es. Esos verbos impersonales. La expresión más común y más popular de esos verbos impersonales es para nosotros el equivalente al verbo haber en alemán es gibt. Este es que tú tienes aquí, que tú encuentras siempre con es gibt, y este es gibt significa hay, cumple la función del verbo haber, porque el verbo haber en alemán no existe, cumple la función del verbo haber. Este es que tú encuentras aquí es el que está cumpliendo con la función de sujeto. Miren que en español funciona igual, hay. Ustedes ya saben que me están hablando de la existencia, ¿cierto? Hay una gata en mi cuarto. Ese una gata, en alemán, por ejemplo, es gibt eine Katze. Este eine Katze que yo tendría que escribir aquí ya no es el sujeto. El es ocupa el papel del sujeto. Eine Katze, en este caso, sería el acusativo. Zum Beispiel, es gibt eine Katze, einen Kater. Es gibt eine Katze, einen Kater und, weiß es nicht, ein Kaninchen. Und digamos que haya un conejo, ¿por qué no? Und ein Kaninchen bei mir zu Hause, en mi casa, ¿no? Bei mir zu Hause. Ahora sí. ¿Listo? Este es tu sujeto. Eine Katze, einen Kater, ein Kaninchen. Eso es acusativo. ¿Qué hay? Ah, hay tal cosa. ¿Por qué? Porque el es gibt o la expresión hay es un verbo impersonal, como los verbos del clima. No necesitan un sujeto. El es cumple la función gramatical. Eso es todo. ¿Listo? Por ejemplo, jetzt fängt es schon wieder an zu regnen. ¿Sí? O sea, acaba de comenzar a llover. Jetzt, en este momento. Oder un persönliches Objekt, cuando nos referimos a un objeto. Man hat es im Leben nicht immer leicht. Uno en la vida no lo tiene fácil. Este es se refiere a eso que no es fácil, a eso desconocido. ¿Sí? O por ejemplo, Mama, Karl möchte mich heiraten. ¿Sí? Mama, a Karl le gustaría, o Karl quiere casarse conmigo. Ich glaube, meint es ernst. Yo creo que va en serio. ¿Sí? Ich glaube, meint es ernst. Yo creo que va en serio. En este caso, el es que me está reemplazando, chicas.
Este es que está por aquí, ¿qué me estará reemplazando? La idea de casarse. Exacto, todo el chisme que le vino a traer la chica a la mamá, que su novio quiere casarse con ella. Me reemplaza toda una idea, ¿no? O me reemplazo algo que yo todavía no conozco. Cuando hablamos de uno no lo tiene fácil en la vida, ese lo es desconocido, porque tu vida no es, tu vida es tu vida, mi vida es mi vida y lo que ocurra en cada una es desconocido para todo el mundo, incluso para uno muchas veces. Ese es, también lo van a encontrar, sobre todo leyendo filosofía, refiriéndose a esos fenómenos futuros que nosotros no conocemos o que la oración no desea mencionar en el momento. También lo van a encontrar facultativ, ¿qué significa? Cuando el autor lo quiere agregar, no es obligatorio. Jemand steht vor der Tür. Alguien está de pie frente a la puerta. Es steht jemand vor der Tür. Es exactamente la misma idea. Hay alguien o alguien está de pie frente a la puerta. Solo que en esta ocasión el autor decidió utilizar el es. Lo mismo aquí, Ihnen wird geholfen. ¿Sí? Esta es una oración pasiva con el verbo helfen. A vosotros o vosotros vosotros no, ustedes son ayudados o ellos son ayudados. Es wird Ihnen geholfen. ¿Sí? La misma idea. Ustedes son ayudados, pero se decidió agregar el es. ¿Listo? ¿Qué oraciones se encuentran con más frecuencia ustedes? Es tut mir leid, dass dein Vater tot ist. ¿Sí? Es tut mir leid, lo siento mucho. Este es hace referencia a la situación por la cual tú sientes pesar. Es ist nicht sicher, no es seguro. Ob er kommen kann. Si él puede venir. Ob er kommen kann, ist nicht sicher. Este es hace referencia a esa situación que para ti es desconocida o que para ti no es segura. Es ist nicht sicher. No, no es seguro. ¿Sí? Gut. De esa misma manera, ese es puede también utilizarse como das en los mismos contextos, o bueno, en contextos un poquito más variables. ¿Cuál es la diferencia entre el es y el das? Por ejemplo, das ist richtig. ¿Sienten algo en mi voz? Das ist richtig. Dann hast du recht. Das Que el könnte nicht acento sein. va en el das. Exactamente. Ahí es cuando hablamos nosotros de los artículos como pronombres. ¿Qué ocurre? ¿Por qué elegí este tema? Porque resulta que al inicio nosotros hacemos este reemplazo, ¿no? El reemplazo de la palabra y del artículo y la palabra por su correspondiente pronombre según el caso que estemos manejando. Por ejemplo, aquí, die Trinkflasche ist rund, sie ist auch sehr praktisch, das ist Nominativ. Eso es nominativo. Me voy a mi tabla de nominativo y miro cuál de esos pronombres que me aparece ahí me sirve para reemplazar die Trinkflasche. Y lo mismo hago con todo el resto de cosas. Si me permiten, voy a hacer un ejemplo para ilustrar esta parte. Pensemos en verbos que me permiten utilizar los tres casos. Todos los verbos siempre van a tener nominativ, o sea, todos los verbos siempre tienen un sujeto. Hay verbos que te permiten sujeto y objeto directo, verbos con acusativo, el 90% de los verbos que existen en alemán. Y hay verbos que te permiten utilizar sujeto y objeto indirecto, dativ, como verbos como ayudar, recomendar, agradecer. Un poquito menos, son como un 5 o 7% de los verbos. Pero hay un grupo de verbos que me permiten los dos. Sujeto, que es obligatorio, acusativo y dativ.
Por ejemplo, el verbo sagen. El verbo sagen es de los verbos que te permite utilizar sujeto porque es obligatorio, accusative y dative. ¿Sí? Mi recomendación es que siempre utilicen ejemplos para aprender estos pronombres con masculino, porque es el único que en los 3 casos cambia. En los 4 si consideramos el genitiv. Der Mann sagt, der Mann sagt dem Kind, den Grund. El señor o el hombre le dice al niño, Entschuldigung, den Jungen. Cambiemos este niño por joven. Den Jungen le dice al joven el motivo, le dice al joven la razón. ¿Listo? Y ustedes cuando están, obviamente esto lo ven de a pasitos. Uno a veces cuando quiere aprender algo se acelera. Tiene que saber que uno lo aprende de a pasitos. Si este es mi sujeto, ¿cuál es el pronombre que lo puede reemplazar? Tiene que ser un pronombre que tenga las mismas condiciones de eso, masculino y nominativo. ¿Cuál es el pronombre que utilizo ahí? Ea. Ella. ¿Eh? Ella sagt, voy a mi tabla. Pronombre que cumple con esas dos funciones. Dative y masculino. ¿Cuál será? Eva. Decimos, sí, Juan. Dime. Espérate, subo un poquito el volumen. Ahora sí me decías. ¿Qué pronombre, chicas? Pronombre dativo. No sé si es im o hijo. Im. Es im. No, recuerden que cuando usamos la M cerramos labios. Im. Er sagt im. Última pregunta. Ya saben para dónde vamos. ¿Qué pronombre cumple la función de ser acusativo masculino? Y Es. In. Ah, Mire. In, im. Er sagt im, in. Er sagt im, in. Es algo así como él se lo dice. En español para nosotros. Él se lo dice. Er sagt im, in. Él se lo dice. Obviamente ustedes no lo ven así. Esto lo ven como por allá en curso 5. Ustedes comienzan a ver, bueno, der Mann, ea, y luego meten el acusativo, ¿no? Y dative, lo aprenden después. Esto es lo primero que ustedes aprenden. Para cada uno de estos hay una tablita. Entonces tenemos la tabla de los personal pronomen. Estos son los personal pronomen, ¿no? Estos son los pronombres personales. Entonces voy a encontrar una tablita con los pronombres personales en nominative. Esa tiene el ea. Voy a encontrar una tablita con los pronombres personales en accusative. Esa tiene el in. Y encuentro una tablita también con los pronombres personales en dative. Esa tiene el im. ¿Sí? Si nosotros cambiamos aquí, por ejemplo, de a man, y en lugar de que sea un señor, ponemos a una chica. En lugar de que sea un joven, ponemos a una niña, no sé. Por ejemplo. Profe, qué pena, yo tengo una duda. Dime. Cuando uno reemplaza o no reemplaza los dos por pronombre, sino que conserva uno, no sé, con el sujeto, van en el mismo orden o cambia el orden. Kannst du bitte die Frage wiederholen? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? No sé si estoy como confundida. Por ejemplo, si yo voy a reemplazar
Pues yo, así como tú lo hiciste, reemplazaste los dos por pronombres. ¿Cierto? Pero si yo quiero solamente, por ejemplo, reemplazar de amusa y no quiero reemplazar la otra palabra, quedan en el mismo orden. Prioridad del pronombre. Gracias por la pregunta. La prioridad la tiene el pronombre. Si les parece, voy a hacer un par de arreglitos aquí y explicamos esa parte. Ese tema que tú me estás preguntando lo puedes ver únicamente con estos verbos tan particulares que te permiten usar tanto acusativo como dative. Y ya les muestro. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes van a escuchar algo muy seguido a partir de curso 5 y curso 6 y es los pronombres tienen prioridad. Also Pronomen haben oder Pronomen beherrschen Priorität. Los pronombres tienen prioridad. Y a eso vamos. Chicas, si quiero reemplazar este die Dame, ¿por qué lo reemplazo? Sí. Mi sujeto, ¿no? Tabla de nominativo, ¿por qué puedo reemplazar palabra femenina? Entonces, sí. ¿Qué pasa? Espérenme un segundo. Ah, ya. Ahora sí. Perfecto. Exacto. Sie. Sie sagt. Número 1. Quiero reemplazar de a mucha. ¿Cómo lo reemplazo? Busca en tabla. Palabra dative femenino. Ihr. Muy bien. Sie sagt ihr die Wahrheit. ¿No? Ella le dice la verdad. Sie sagt ihr die Wahrheit. Ia es pronombre. ¿Qué significa tener prioridad? Tener prioridad significa estar tan cerca como es posible del verbo que se conjuga. Chicas, basados en esa regla, estar tan cerca como es posible del verbo conjugado. Quiero reemplazar die Wahrheit. ¿Por qué lo reemplazo? Sí. Por sí, ¿cierto? ¿Cómo quedaría la oración? Sie sagt sie de amuta, su de amuta. Exactamente. No, de amuta. Sin su, ok. Sin el zu. El verbo sagen, tú le dices a alguien dative, no necesitas un intermediario o la preposición en este caso. Sie sagt sie de a mucho. Ella se lo dice a la mamá. Sie sagt sie de a mucho. Y aquí, miren que si nos cambiamos la posición, ya el acusativo no está como por allá al ladito, sino que está como pronombre y como pronombre tiene prioridad. Lo ponemos tan cerca del verbo como nos es posible. De hecho, los pronombres son los que tienen más prioridad. Siempre los van a encontrar cerca del verbo. ¿Listo? Quiero reemplazarlo todo. ¿Cómo quedaría esa oración? Quiero reemplazarlo todo. ¿Cómo ponemos esa oración? Sie sagt sie ihr. Acuérdate que primero el dative, luego el acusativo. Entonces, sie sagt ihr sí. Entonces no entendí por qué cambia. Porque el pronombre tiene prioridad. Mira que en el segundo ejemplo solo cambiamos a die Wahrheit. No cambiamos de a mucho. En el tercero, que es el que estamos haciendo, ahí sí decidimos cambiarlo todo, ¿no? Also, sie sagt ihr, sie. Ella le dice eso o se lo dice, decimos en español. Sie sagt ihr, sie. Ella se lo dice. Sie sagt ihr, sie. Y todos estos sí, este ia, este sí por acá y estos dos son personal pronombre, son pronombres personales. La lista comienza con ich en nominativo, con mich en acusativo, con mir en dative y de ahí comienzan a bajar.
Pero cuando ustedes están hablando de la ropa, por ejemplo, como en el contexto en el que más se suele enseñar este tema, resulta que ocurre algo bastante particular. Cuando ustedes están hablando de la ropa, van a encontrar lo siguiente. Beispiel. Wie findest du? Wie findest du? Recuerden, ¿qué te parece? Wie findest du den Pullover? Wie findest du den Pullover? Ich antworte darauf, respondo. Den finde ich nicht so schön. No me gusta. Den finde ich nicht so schön. Guck mal. Aber diesen gefällt mir gut. Chicas, ¿qué pasa con ese den? ¿Qué pasa con ese diesen? Primero, ¿a qué hacen referencia? Den Pullover. ¿Y dicen? Como a otros, ¿no? Como otros que no son ese. ¿A otros? ¿Plural? A otro, perdón. Exactamente. Wie findest du den Pullover? Also, den finde ich nicht so schön. Aber diesen gefällt mir gut. Ahí hablamos de demonstrativpronomen, de pronombres demostrativos. Van a encontrar, miren que tenemos aquí a den como artículo, den porque acompaña la palabra pullover, pero acá lo encontramos solito. Lo pueden hacer con cualquier ejemplo. Wie findest du die Jacke? Die finde ich nicht so schön, aber diese gefällt mir gut. Wie findest du das T-Shirt? Das finde ich nicht so schön, aber dieses gefällt mir gut. Profe, en ambos casos entonces es demostrativo, ¿o cómo sería? Exactamente, en Porque ambos yo no lo casos. reemplazo por el es ni el sí. Exactamente, en ambos casos estoy hablando de demostrativo pronomen. En ambos casos son demostrativos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La distancia. Esa es la diferencia entre ambos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, wie heißt der Mann? Der heißt Peter Müller. Der heißt Peter Müller. Zum Beispiel, ich kenne die Alejandra. Die war meine Studentin in Deutsch 1. Ich kenne die Alejandra. Die war meine Studentin in Deutschkurs 1. Lo mismo van a encontrar con todos los artículos. Se pueden utilizar como pronombre. Beispiel. Hast du einen Mann gesehen? Oh, ¿has visto a un señor? Hast du einen Mann gesehen? Ja, ich habe einen gesehen. Ja, sí vi uno. Para nosotros como, sí lo vi. Más natural en español. Una traducción palabra a palabra sería como, sí vi uno. ¿Viste un hombre? Sí vi uno. ¿Eh? Con los posesivos también. Mein Mann arbeitet bei Daimler. Meiner auch. El mío también. ¿Recuerdan la diferencia entre tu iPhone y tuyo? Mi esposo, mi artículo porque acompaña la palabra esposo. Lo mismo en alemán.
Mein, artículo porque acompaña la palabra man. El mío también. Meiner auch. Hay algunos cambiecitos, no crean. Y lo que estábamos viendo ahorita con los demostrativos. Hast du mit diesem Mann gesprochen? ¿Hablaste con ese señor? Hast du mit diesem Mann gesprochen? Ja, mit diesem habe ich gesprochen. Sí, con él o con ese, diríamos de esa manera. Como con ese hablé. Sí, con él hablé. O sí, con ese hablé. ¿Cierto? Entonces, miren que todas las palabras con sus respectivos acompañantes, en algún momento dentro de su aprendizaje del alemán, ustedes van a aprender a reemplazarlas únicamente por un pronombre. Y ya depende de qué intención tengo yo para utilizar X o Y pronombre. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en el contexto de la ropa, yo quiero hablar de una prenda específica. No me gusta este, me gusta aquel. Also, diese gefällt mir nicht gut, aber jene gefällt mir besser. Ne? Also, die finde ich nicht schön. Diese auch nicht, aber jene finde ich lieber. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ustedes qué van a comenzar a hacer? Van a comenzar a encontrar que entre el cambio de pronombre o el cambio de artículo a pronombre hay pequeños cambiecitos. En algún momento van a haber pequeños cambios. Vamos a ver si aquí encontramos como una tablita. Exacto. Por ejemplo, Beispiel. Bist du ein Pilot? ¿Eres piloto? Bist du ein Pilot? Nein. Ich bin keiner. Oh, no soy. Nein, ich bin keiner. Hast du einen Kater gesehen? Entschuldigung, ich habe keinen gesehen. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie meinen Mann hier gesehen? Ihren habe ich nicht gesehen. Meinen habe ich gesehen. ¿No? El suyo no lo vi, el mío sí. ¿Ha visto usted a mi esposo? No, al suyo no lo vi, al mío sí. Si quieren, le pueden tomar foto o les paso este link para que ustedes comiencen a notar qué cambios hay por ahí. Los cambios son supremamente sencillos. En algún momento, yo no sé si Aleja, tú estuviste conmigo en esa clase, creo que no, porque esa clase es un poco más avanzada. En un segundo, acá está el chat, perfecto. Ahí les mando esta página, chicas, pero les voy a dar el tip así súper sencillito. ¿Qué pasa? ¿O qué tengo que tener yo en cuenta cuando voy a utilizar ese artículo como un pronombre? Obviamente, ustedes ya se lo ven venir, ¿no? El caso, que si es masculino, que si es femenino, que si es neutro, que si es accusative, que si es nominative, que si es dative, ¿no? Siempre caso, género y número, todo eso lo tengo que tener claro. Pero más importante que eso, tengo que tener claro el cambio. Y como siempre ahí, el masculino es el que nos va a generar a veces un poquito de triquiñuelas en ese caso. ¿Vale? Por ejemplo, der Lehrer heißt Luis. Der Lehrer heißt Luis
Der hat viele. Also der hat viele, weiß es nicht, Lehrerfahrungen. Der hat viel Lehrerfahrungen gelebt. No, como ha vivido, ha tenido muchas experiencias de aprendizaje. Coma. Aber keiner nadie. Aber keiner hat eine Idee. Weiß es nicht, über sein persönliches Leben. Vale, pues. Por ahí el micrófono activado. Einer hat mir gesagt, uno me dijo, einer hat mir gesagt, der mag vom Persönlichen nicht sprechen. Como alguien me dijo, alguno me dijo que no le gusta hablar de lo personal, vom Persönlichen sprechen. Chicas, eso tiene algo en común. Todas esas expresiones tienen algo en común. La terminación. Lo que conozco, dea lerra. Terminación, dea. Dea, conservo la terminación. Keiner, conservo la terminación. Einer, siempre va a ser así. Dieser, siempre va a ser así. Ustedes van a encontrar la terminación de todos los pronombres. Se los muestro. Ustedes ya saben que es der Arzt, ¿no? El médico. Nominativ, keiner, termina en R. Der, keiner, Ein Arzt, un médico. Uno. La palabra médico es masculina. Conservo la terminación, ¿De dónde saco esa terminación? Del der, die, das, die. Miren, das termina en S. Die termina en E. Lo mismo acá. Keines termina en S. Keine termina en E. Siempre. Si ustedes tienen claro el der, die, das, die, que es el nominativo, y cómo cambian el resto de casos, bueno, que el der es den, ese N lo van a encontrar. Miren. Ich habe keinen. No tengo ninguno. Ich habe keinen. N. Resulta que no tengo ninguna chaqueta. Die Jacke. Ich habe keine. ¿Sí? Ich helfe keinem. No ayudo a nadie. Ich helfe keinem. Dem. EM. Ich helfe keiner. No, yo no ayudo a ninguna vieja. La mujer. Die Frau. Die Frau en dativ. Der Frau. Der, quito la terminación, la pongo aquí. Ich helfe keiner. No ayuda a ninguna. Ich helfe keiner. Siempre los pronombres van a tener la misma terminación de los artículos. Siempre. Eso es regla. Siempre lo van a encontrar así. ¿Listo, chicas? Hola, Luz Adiela, ¿cómo estás?
Les cuento que tenemos que terminar en 5 minutos o en 3 minutos comienza la ¿qué? Comienza la no, ya casi terminamos. ¿Estamos en qué? Estamos en taller de alemán y ya comienza el taller de canto. Chicas, por favor, les envío por aquí un link para que por favor nos den la retroalimentación de esta tutoría así súper hiper cortica, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren, se pueden quedar a un taller de canto que va a haber en este momento. Les agradezco mucho por haber asistido. ¿Listo? Tschüss, chicas. Also, tschüss, Leute. Macht's gut. Tschüss. Ganz gern geschehen. Por ahí llenen el formulario de Google Forms. Nos dan su opinión, por favor, respecto a la tutoría. Chao, chicas. Que les vaya muy bien. Gern geschehen. Con mucho gusto.